Carlos Ayala Corao, abogado, profesor de Derecho Constitucional y Derecho Internacional. Yo conocí a Luis Herrera Campins cuando era estudiante de Derecho en la Universidad Católica Andrés Bello, entre los años de 1974 a 1978, prácticamente. Y lo conocí con ocasión de unos cursos de formación política y formación social que se daban en el IFEDEC y que dirigía en aquel entonces Aristides Calvani. Y recuerdo que para unos cursos sobre debate parlamentario, sobre formación en filosofía cristiana, acudía pues el ya entonces conocido y connotado parlamentario Luis Herrera Campins. Podría decir que lo que me llamó la atención de esas primeras imágenes que tuve de él fue una mezcla de hombre sencillo, de hombre humilde en el buen sentido de la palabra, en su forma de ser, y al mismo tiempo la profundidad de sus conocimientos. Pero que tenía esa habilidad de transmitirle a los jóvenes que estábamos allí ávidos de conocimiento esos principios, esos valores, esa historia de una manera verdaderamente comprensible. Entonces, esa podría decir que fue mi primer contacto cuando lo conocí mientras yo estudiaba Derecho en la Universidad Católica Andrés Bello. A mi regreso de los estudios de posgrado, yo me gradué en la UCAP en julio del año 1979 y proseguí a hacer mis estudios de posgrado en la Universidad de Georgetown, en la ciudad de Washington. A mi regreso, en el mes de agosto de 1981, tuve oportunidad de encontrarme con el ya presidente Luis Herrera Campins. Recuerdo que esa reunión fue con ocasión de una gestión que facilitó su sobrino Carlos Eduardo Herrera, quien para la sazón era secretario del Consejo de Ministros. Y en esa reunión, pues, me preguntó que qué me gustaría hacer. Yo le dije que había regresado al país, que había estado haciendo estudios de Derecho Constitucional, internacionales, político, y que me gustaría contribuir de alguna manera al país, y que pensaba entrar en la universidad a dar clases, a ejercer la profesión, pero que me gustaría contribuir al país. Bueno, me invitó a ser de director de Secretaría del Ministro de Estado para la Ciencia y la Tecnología, Raimundo Villegas, con un norte muy importante del proyecto de la Fundación IDEA, que iba a ser una especie de hijo del IBIC en materia social, en materia de pensamiento filosófico, de investigación en las ciencias sociales, y que se estaba comenzando a construir en unos terrenos cercanos a la Universidad Simón Bolívar. Y el otro gran proyecto que se tenía era un fondo con la OPEP para ciencia y tecnología. Bueno, comencé allí y duré poco tiempo, pocos meses, porque seguidamente el propio presidente Herrera me postuló al Instituto de Altos Estudios de la Defensa Nacional, el IADEN, para hacer el curso superior de Defensa Nacional, el curso número 11, por cierto. Es un curso muy importante, era muy importante porque allí se conseguían militares en el grado de coronel. Este era un curso prácticamente requerido para ascender a generales, y civiles de los distintos sectores sociales, económicos, intelectuales, académicos. Y tenía por objeto precisamente hacer un estudio de la seguridad y defensa en Venezuela, sus diversos ámbitos económico, militar, social, político. Y fue muy importante en mi formación haber pasado por allá. Por supuesto, militares que pasaron por allí más adelante fueron comandantes del ejército, de la aviación, en fin, de las distintas fuerzas militares.
y ministro de la Defensa también. Al final del curso había que hacer una tesis. Yo prácticamente no tenía la edad promedio con la que se llega a ese curso, pero bueno, había sido postulado por la Presidencia de la República y me aceptaron. La tesis que hice al final sobre las bases y fundamentos jurídicos de la seguridad y defensa de Venezuela fue premiada por un jurado entre civiles y militares, pero fue premiada con el premio Presidente de la República, que tuve ocasión de recibir de manos del Presidente de la República, Luis Herrera Campins, en el Teatro del Círculo de la Fuerza Armada. Y bueno, cuando me entregó el diploma, recuerdo que me dijo con su sonrisa y su ironía, me dijo algo así como, jeje, yo sabía que no me iba a equivocar mandándote. Y bueno, los dos tuvimos una sonrisa cómplice en ese momento. Bueno, meses más tarde, recuerdo que me honró en asistir a nuestra boda, a la boda de Carmen y mía, y por ahí guardo algunas fotos de su amable visita a la recepción que tuvo lugar. De tal manera que pude conocerlo en su ámbito como presidente, algo en su ámbito personal. Bueno, y recuerdo una anécdota que dice mucho de su sencillez como persona, y imagínense, como presidente de Venezuela, con todas esas complejidades de los temas políticos que debió estar pasando. Y es que después de las elecciones presidenciales en su último año del mandato presidencial, las elecciones que tuvieron lugar en diciembre de 1983. Y yo decidí el 1 de enero de 1984, decidí, bueno, aquí hay que visitar al presidente Herrera porque seguramente que nadie lo está visitando, es el último, digamos, los últimos días de su presidencia, y este es el momento donde uno tiene que hacerse presente. Bueno, yo era un muchacho de, qué sé yo, de 25 años, 26 años a lo sumo. Y bueno, me presenté en la casona, me preguntó la Guardia de Honor que deseaba, que iba a hacer allí. Yo les dije, no, yo vengo a visitar al presidente Luis Herrera Campín, su nombre. Bueno, notaron mi nombre y al rato me vinieron a buscar y me dijo, puede pasar. Bueno, pasé y lo conseguí sentado en uno de los pasillos de la casona. Nos saludamos, se rió y entonces conversamos, merendamos. Me llamó la atención eso, que estaba yo solo con él, ¿no? Y que me hubiera atendido, por supuesto, a un muchacho tan joven, que además yo no era nada prominente en política, como tantos otros jóvenes en aquella época, ¿no? Y recuerdo que por la enmienda constitucional número 2, que había reducido el tiempo entre la elección del nuevo presidente y la toma de posesión, en realidad Luis Herrera Campins no tuvo una presidencia de 5 años, sino tuvo una presidencia de 4 años y 10 meses y medio, porque se adelantó un mes y unos días la toma de posesión. Y entonces yo le comenté, bueno, caramba, presidente, esta enmienda que aprobaron, no debería ser retroactiva, o en todo caso debió aclararse eso, pero se la están aplicando. Y entonces él con esa sonrisa me dijo, no, chico, menos mal, yo ya voy a terminar esto, vamos a terminar antes, y yo lo que quiero es descansar, ya hemos contribuido mucho al país. O sea que siempre de una manera jocosa, pero lo que me llama la atención de la anécdota es haber recibido un muchacho que sí, nos habíamos conocido, había trabajado algo con él, pero un muchacho joven al fin, y con esa sencillez que uno podía tocar las puertas del Palacio Presidencial, residencia presidencial de la Casona, y ser recibido. Bueno, yo creo que la obra del presidente Herrera ha sido
reconocida, sobre todo en el ámbito cultural, en el ámbito educativo. eh, y yo creo que es muy importante reconocerla también en el ámbito internacional, porque con la política exterior del presidente Herrera tuvo lugar la proyección de Venezuela, no solamente con los acuerdos de cooperación con México hacia Centroamérica, el acuerdo de San José para la eh, venta del petróleo con unos espacios de la factura petrolera diferida, financiada, pero además con la condición de que se invirtiera precisamente en la compra de productos y servicios venezolanos, y eso lo dio a Venezuela. Fue la primera vez que Venezuela tuvo una política de usar el petróleo como mecanismo de cooperación internacional y de promoción de la democracia, que fue muy importante, ¿no?, hacia Centroamérica. El otro punto que yo creo, dentro de tantos que se pueden destacar en la política internacional, pero que lo veo como muy destacado, es el haber retomado la reclamación de la Guyana Esequiba, del territorio esequibo, al vencerse el protocolo de Puerto España que se había suscrito, firmado durante la primera presidencia del doctor Rafael Calderi, que había congelado la reclamación, en lugar de prorrogarlo como quería el gobierno de Guyana, de la República Cooperativa de Guyana, pues ya independiente. El presidente Herrera decidió no prorrogarlo y activar los mecanismos de solución de la controversia que había aceptado el secretario general de Naciones Unidas. Y a pesar de que Guyana hubiese preferido prorrogar el protocolo Puerto España y entrar allí en un letargo, la política activa que se llevó a cabo en ese momento fue muy importante porque permitió el mecanismo de negociaciones y que después derivó en el mecanismo de buenos oficios para la reclamación. Pero más allá de eso, se estableció toda una estrategia de comunicación, de educación, de proyección, que fue muy importante y que ha debido ser continuada y profundizada por los gobiernos posteriores. Creo que la política de democratización, de política exterior, de proyección de la factura petrolera venezolana y la Venezuela petrolera hacia la democratización y la cooperación internacional, y el tema de la reactivación de la reclamación del territorio esequibo son, dentro de muchos elementos, dos que quiero destacar por los que debe ser recordada la obra del presidente Luis Herrera Campín, aparte de tantas obras públicas y, como ya dije, en materia cultural y educacional. Bueno, otro aspecto que considero que es fundamental en el legado de Luis Herrera Campins como presidente de Venezuela es en materia de derechos, en materia de derechos humanos, la promoción que significó, y en particular en dos aspectos. Primero, fue muy emblemático el reconocimiento por parte de Venezuela de la jurisdicción obligatoria contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, ello permitió que la Corte entonces pudiera entrar en funcionamiento y Venezuela ser uno de los países que está bajo su jurisdicción, y eso permite que las víctimas de violaciones de derechos humanos, una vez que hayan pasado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, puedan tener su caso elevado al conocimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y eso ha sido muy importante desde ese primer gran caso que fue el caso del Caracazo, pero tantas otras víctimas durante la democracia y después durante los últimos años que han podido llegar a la Corte Interamericana hasta que finalmente, de una manera pues indebida, violando el derecho constitucional venezolano y el derecho internacional, Venezuela denunció la Convención Americana sobre Derechos Humanos en el año 2011 y
se pretendió salir de la jurisdicción de la Corte, aunque esa salida no es válida ni tampoco tendría efecto retroactivo. Bueno, el segundo aporte que quiero hacer referencia es en materia de los derechos de la mujer. No solamente por el hecho de haber nombrado una ministro de Estado para los Derechos de la Mujer, que ya de por sí fue muy novedoso en su momento, sino todas las campañas de concientización de derechos de la mujer, de igualdad de la mujer, de lucha contra la violencia contra la mujer, pero además un hito muy importante que fue la modificación del Código Civil venezolano, un código civil que desde los años 40 no se había tocado prácticamente, fue modificado para reflejar la igualdad de la mujer, tanto como persona en general en sus derechos civiles, como fundamentalmente en sus derechos como madre, en sus derechos como esposa, en igualdad de condiciones en la administración de la comunidad conyugal, en sus apellidos, etcétera. Es decir, que eso fue una contribución muy importante que después siguieron otros países de América Latina.